hermosos los niños. Qué hermoso verlos aquí al frente, prepararse. La semana pasada me tocó subir a Kitson y wow, estaban ellos ensayando y estaban muy preocupados. Es que ella es mamá y no debe de estar viendo lo que estamos ensayando porque es sorpresa. Decían los niños, yo les decía, no se preocupen, yo también me voy a subir a la plataforma el domingo, así que sé lo que están preparando. Entonces, gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios porque los traen, vienen a la casa de Dios a glorificar y a honrar su nombre. Es un arte ser mamá, decía la canción, ¿la escucharon? Es un arte, verdaderamente. Y yo titulé mi mensaje de hoy, es todo un reto. También es todo un reto ser mamá. Y sabes, tú y yo fuimos creados por Dios en nuestro diseño. Somos capaces de enfrentar retos, ¿ok? Tú y yo estamos hechos para enfrentar retos y es todo un reto la vida que vivimos. Mira, desde la historia, Abraham fue retado a salir de su tierra para ir a un lugar que no sabía que Dios tenía para él. Moisés fue retado a regresar a Egipto cuando había salido huyendo para liberar al pueblo de Dios de la familia del faraón. ¿Quién más? Josué fue retado a ir a distribuir la tierra entre las tribus de Israel una vez que llegaron a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguna mujer? Esther. Esther tuvo el reto de defender a su nación delante de su esposo, que era el rey de Persia, y él no sabía que su esposa era judía. Y ella tomó el reto de defender a esa generación. Y así hay muchos ejemplos más. María fue retada a ser la mamá del Hijo de Dios, de ser la mamá de Jesús. Y José, su esposo, retado a formar la familia que Jesús necesitaba en esta tierra. Jesús mismo fue retado a entregar su vida en amor por ti y por mí. Y así muchos más. Me podría pasar aquí mucho rato hablando de todos los ejemplos de las personas que enfrentaron un reto. La vida es un reto. Vivir la vida que Dios tiene para nosotros es un reto. Pero déjame decirte, vale la pena el esfuerzo. Ok, vale el esfuerzo que tú y yo hagamos porque nuestras vidas valen y valen mucho. Ok, recuerda que tú y yo fuimos comprados por precio de sangre, entonces vale mucho nuestras vidas y los retos que tenemos vale el esfuerzo superarlos, ¿ok? Entonces, es un reto ser mamá. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos convertimos en mamá, el día que nace nuestro primer hijo o hija, adquirimos muchísimas profesiones. Sí, aparte de las que hayamos adquirido estudiando, ¿verdad? De repente somos mamás. Y el día siguiente ya somos enfermeras, porque ya nos enseñaron cómo tratar a un recién nacido. Y luego nos volvemos cuidadoras, ¿sí? Y cantantes profesionales para arrullar a nuestro bebé. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Y luego nos hacemos guías, consejeras, maestras y de repente nos convertimos en chefs porque pues, hay que cocinarle al bebé aparte y qué le voy a hacer y pues tenemos que aprender y adquirimos muchas profesiones. Luego nos volvemos hasta mecánicos, ahí estamos arreglando las llantas de las bicicletas y parchando las llantas ponchadas o el balón, ¿verdad? Y luego ahí estamos limpiando lágrimas y no digo que más de la cara, ¿verdad? Llegan todos enterregados y nos volvemos milusos y apagafuegos y ahí estamos haciendo de todo porque somos mamás. Es un reto ser mamá. Ahora, es bien bueno tener retos en nuestras vidas
porque los retos nos ayudan a mantenernos en alerta, ¿cierto o no es cierto? Sí, nos ayudan a mantenernos atentos, preparándonos, planeando, nos anima a levantarnos para solucionar el reto que tenemos frente a nosotros. Ahora también tenemos que tener cuidado porque los retos nos pueden jugar en contra. Sí, ¿cómo? Pues cuando tomamos una mala actitud, ¿verdad? Y decimos son puros problemas y es pura dificultad y nos hacemos las víctimas y todo el drama y todo eso y nos juega en contra los retos, pero hoy queremos aprender cómo enfrentar los retos. Y yo voy a tomar 2 historias de la Biblia de mujeres que enfrentaron los retos que tuvieron en su vida dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios para salir adelante y poder triunfar. La primera de ellas es Débora. Voy a tomar el ejemplo de Débora. Ella se habla solamente en 2 capítulos de la Biblia. A lo mejor no la has escuchado mencionar, pero te voy a platicar lo que sucedió con ella. Ella vivió en la época después de tomar la tierra prometida y Josué repartió la tierra de Israel entre todas las tribus y tomaron posesión. Después de esa época llegó la época de los jueces. Había líderes que se encargaban de impartir justicia al pueblo y se llamaron jueces. Y en esa época le tocó vivir a Débora. Y Débora tomó el reto de ser una jueza, de ser líder de Israel, de impartir justicia en una generación perdida, perversa. Y ahí se levantó Débora. En esa época, cuando el pueblo se apartaba de Dios, cuando hacía lo malo, los enemigos que vivían alrededor de ellos tomaban ventaja y los oprimían. Y dice la Biblia que ya llevaban 20 años en opresión en tiempos de Débora. Había un rey que ya se me olvidó su nombre, discúlpenme, y él era un rey cananeo, enemigo del pueblo de Dios que estaba oprimiendo, y el jefe del ejército de ese rey era Sísara. Sísara era el comandante del ejército de este rey cananeo y tenía 900 carros de hierro para luchar. O sea, estaban bien equipados. Entonces Débora era jueza en Israel y Dios le dice a Débora: levántate, ve con Barak, junten 10,000 hombres, levántense y vayan a tal lugar. Ahí voy a hacer que derroten a Sísara y a todo su ejército y puedan quitarse la opresión tan tremenda que han estado teniendo por estos 20 años. Y Débora obedece, va con Barak y Barak le dice: sí, pero yo necesito que tú vayas conmigo. Y ya me imagino a Débora, no dice la Biblia, pero ya me la imagino subiéndose al caballo, ¿verdad? Y yendo al pueblo donde fue a reclutar a los 10,000 hombres y fue liderando ese ejército para luchar en contra del ejército de Sísara. La Biblia dice que Dios llenó de temor a los enemigos, al ejército de Sísara. Y tuvieron tanto miedo que Sísara saltó de su carro y se fue corriendo, huyendo de la batalla. Dice que iba corriendo en el campo y se topó con una casa de campaña, porque vivían en casas de campaña en esa época todavía algunas familias. Y llega y es la casa de Jael. Así se llama esta mujer. Me imagino que era madre de familia. Ella dice la Biblia que tenía esposo y estaba ella en la casa. Y llega Sísara y ella pues lo recibe, le dice, ¿lo ve? ¿Sabe quién es? Y le dice, pues pásale. Él le pide agua, tengo mucha sed, y toma agua, ella le da leche y se recuesta y se queda dormido. ¿Qué creen que hizo Jael? Fue y tomó una estaca, que yo me imagino que era de este pelo, así. Me quería traer una, pero no conseguí. Y cogió un mazo y dice que estando dormido Sísara, recostado, ¿verdad?, en la tierra, porque era una tienda de campaña, ella puso la estaca en su sien
y con un mazo se la clavó, un mazazo, y lo dejó enterrado en la tierra. Y así murió Sísara. ¡Wow! Yo digo, ¿me atrevería a hacerlo? ¿Te atreverías tú, mamá, a hacerlo? Coger una estaca, un mazo y clavarle al jefe del ejército del enemigo una estaca en la sien. Dice la Biblia que después de eso derrotaron a todo el ejército, no quedó ninguno del ejército, y el rey cananeo fue derrotado por el pueblo de Dios. Y Dios les regaló 40 años de paz. Vamos a leer, esa historia está en Jueces, capítulo 4. Y luego en el capítulo 5, Débora hace una oración, un cántico dedicado a Dios. Y voy a leer solo el versículo 7 y luego me voy a leer el último versículo. Dice, los campesinos de Israel desaparecieron. Es una expresión que Débora hace. En este tiempo los campesinos desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Y wow, qué hermosa expresión hace una mujer que es líder. Dice, yo soy la madre de Israel. Porque cuando uno se convierte en madre, algo sucede en nuestro cuerpo. Algo sucede que adquirimos nuevas habilidades. Se afinan ciertos sentidos en nosotras. Y lo primero es esa virtud de defensa. Cuando nos volvemos madres, eso sale a flor de piel y ya lo que queremos es defender al precio que sea a nuestros hijos. Se agudiza el oído, el olfato, los reflejos para cachar al niño cuando se está cayendo la escalera, cuando vas a frenar en el carro y quieres detener a tu niño que va contigo. Se agudizan los sentidos. Y eso hizo Débora para con su pueblo. Ella se consideró una madre para Israel. Y termina y dice, ahí está descrita toda la hazaña de la guerra y de la batalla, lo pueden leer en su casa. Y el versículo 31 de Jueces 5 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Y tú vas a decir, bueno, Ceci, ¿qué vamos a hacer con esa historia? Primero, pues sí, es una historia fuerte, sí lo es. Hasta sangre hay en la escena, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia es porque tú y yo la necesitamos. Hoy nos hace bien a ti y a mí. ¿Y cómo traemos esa historia a nuestra vida? Mira, tú y yo hoy tenemos enemigos. Claro que sí, que nos están oprimiendo y a veces lo hacen tremendamente y por años. Si somos honestos aquí tú y yo podemos ver que nuestra sociedad, que está formada por familias, las familias de nuestra comunidad, está siendo oprimida. Sí, está siendo oprimida por enemigos. Y a veces ni cuenta nos damos. Y llegan a las puertas de nuestra casa y ni cuenta nos damos y pasan. ¿Sí? Y estamos siendo oprimidos por el engaño, primero por la mentira, ¿sí? Por la apatía, por la indiferencia. Y llega la infidelidad a nuestras casas y llega el amor propio, el egoísmo, ¿sí? La tristeza, la depresión, la ansiedad llegan a nuestras casas. El amor al dinero, el ego, cada quien lo suyo y lucha por lo suyo, cada quien el individualismo y llega y estamos siendo oprimidos. Y tú y yo tenemos que identificar a los enemigos que llegan a nuestra casa. Después ni los identificamos y le decimos, pásale, ¿qué quieres de tomar? Pues es que ya es normal.
Ya todos los niños están hiperactivos y todos los niños están estresados y hay niños y adolescentes con problemas mentales y es normal. Entonces, pues pásale, siéntate a descansar un ratito, ¿verdad? Le decimos, y no. Tú y yo tenemos que tener cuidado, tú y yo tenemos que tomar la virtud de Débora y de Jael para derrotar a nuestros enemigos hasta la muerte. ¿Ok? La segunda historia que hoy te quiero contar es unos pocos años después de que terminó esa época, llegó el hambre a Israel y una familia se fue a vivir a Moab. Un padre, una madre y sus 2 hijos hombres. Y se fueron a vivir a Moab porque había hambre en la tierra. Y ya estando allá, los hijos se casaron con mujeres moabitas. El esposo muere. Se queda viuda la mamá de familia, que es Noemí. 10 años después mueren los 2 hijos. Está ella con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y están ahí en Moab. Se quedaron viudas, solas, sin hijos. Y entonces escuchan que ya en Israel está la cosa bien, que se arreglaron los problemas del hambre. Y decide regresar. Y Noemí despide a sus nueras, pero una de ellas le dice, no, yo me voy a ir contigo. Yo no te voy a dejar, y esa es Ruth. Y Ruth tomó el reto de ir a una nación que no conocía, a aprender una cultura nueva, diferente, que nunca había experimentado, y a conquistar el corazón de un hombre que se llamaba Boaz para formar una nueva familia. Y ella no lo sabía. Ella no sabía todavía eso, pero ella lo enfrentó y dijo, yo me voy contigo, Noemí. Cuando llegan a la tierra de Israel, ella a su casa, que es Belén, la ciudad de David, donde nació Jesús, ahí vivieron ellas, de ahí era Noemí y su esposo y su familia, así que regresaron a su casa. Y Ruth dejó que su suegra le enseñara. Ruth tomó una actitud de ser enseñable, de tener un noble corazón y tener actitud de servicio para enfrentar el reto que tenía delante de ella. Y yo te voy a leer porque está bien interesante la estrategia que Noemí usa, porque así era la cultura en ese pueblo. Y dentro de los planes de Dios va y le dice a Ruth. Ruth capítulo 3 del 3 al 5, voy a leerlo. Para ese entonces Ruth ya estaba trabajando, buscó trabajo y llegó a las tierras de Boaz. ¿Sí? Van a decir ustedes, ay, qué casualidad. Pues sí, Dios así mueve las cosas y llegó hasta ahí. Y le dice su suegra Ruth, báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él, que es Boaz, se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando él se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Como que está curiosa, ¿no? La estrategia. ¿La harías hoy? ¿Mandarías a tu nuera que se acostara al lado de alguien? ¿A tu hija? Pero era cuestión de cultura. Así se usaba. Lo que pasaba es que cuando una mujer en aquellos años quedaba viuda, el pariente más cercano del esposo tenía que redimirla, así se llamaba la expresión. ¿Qué significaba redimir a la viuda? Pues comprar los bienes que eran del esposo y casarse con ella para poder tener familia, ¿sí? Entonces, así era la cultura y Ruth dijo, pero mira lo que Ruth le contesta. Versículo 5, haré todo lo que me has dicho. Haré todo lo que me has dicho. Fue una mujer enseñable,
con un corazón humilde, ¿sí? Y servicial. Enseñable es una característica que tú y yo tenemos que adquirir. Tenemos que aprender a ser enseñables. Mira, ya hay alguien que vivió lo que tú vas a vivir. Déjate enseñar. Ya hay alguien que pasó por donde tú vas caminando. Deja que te enseñe, que te aligere la vida. Déjate enseñar por quienes tienes a tu lado. Tener un consejero, un líder, un mentor en tu vida es importante. Es bueno. Déjate enseñar, es parte de la estrategia. Y cuando tú eres así, cuando tú permites tenerte consejeros, tú se los enseñas a tus hijos. Primero les enseñas a ellos a confiar en ti, ¿verdad? Espero que les enseñes eso y que les digas que todo puede pasar, todo te pueden decir y tú no los vas a regañar ni les vas a gritar. Los enseñas a confiar en ti y los enseñas a ser enseñables para que en el futuro ellos puedan pedir consejo. Eso es una virtud que tú y yo tenemos que adquirir, aprender y desarrollar. Es todo un reto ser mamá, ¿verdad? Pero también es todo un reto ser padre de familia en esta generación. Ser un padre de familia que se levanta como rey y sacerdote de su casa. Es todo un reto, hombres de aliento. Es todo un reto también ser un esposo fiel en esta generación. Es ser una esposa fiel en este tiempo. Es todo un reto ser hijos que obedecen a sus papás, que honran a sus papás en esta generación, que permanecen bajo la autoridad de los padres en esta generación. Es todo un reto. Háganlo, muchachos, vale la pena, vale. Eso es la instrucción de parte de Dios. Es todo un reto ser estudiante. Es todo un reto ser emprendedor. Es todo un reto ser empresario y ser empleado. Es todo un reto. Pero los retos son para enfrentarlos. ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar los retos? Mira, gracias a Dios, tú y yo hoy tenemos acceso directo con el Padre Celestial. Tú y yo podemos ir al Padre hoy mismo, ahorita mismo, y estar frente a su presencia y decirle: Dios, papá, por favor, dime cuáles son tus planes para solucionar este reto. Tú y yo hoy contamos con la preciosa presencia del Espíritu Santo entre nosotros y en nosotros. Él es el que nos instruye, dice la Biblia. Él es el que nos habla al oído, el que nos dice, el que nos recuerda las palabras de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Ese es nuestro primer consejero. El Espíritu Santo aquí, dime por dónde me voy, qué decisión tomo, cómo le hago, qué recursos tomo, qué recursos pido. El Espíritu Santo, y pues no se diga el poder precioso de Jesucristo, el poder que levantó a Jesús de la tumba, lo tenemos tú y yo en nosotros. Él nos dijo: ustedes tienen ese poder, esa autoridad se las doy a ustedes. Entonces tú y yo tenemos eso en nuestras manos para enfrentar todos los retos que tenemos por delante. ¿Ok? Entonces tenemos que usarlos, tenerlos entre nosotros y saberlos. Mira, una de las cosas que se dijo de Jesús antes de que Él naciera, estaba Zacarías presentando a su hijo Juan, el Bautista, en el templo, y si no te acuerdas, le regresó la voz, hubo un detalle ahí con él y hizo esta oración. Y Zacarías se estaba refiriendo a Jesús y dice, Lucas 1:69, nos envió, ¿quién? Dios el Padre, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En la casa de David, su siervo, ahí en Belén, ahí donde estaba Ruth casándose con Boaz, ¿sabes? Bueno, nota, paréntesis, el hijo que Ruth tuvo con Boaz se llamaba Obed.
Obed fue el papá de Isaí, el papá de David, el rey David. O sea que Ruth fue la tatarabuela del rey David, ¿sí? De la ascendencia de Jesús. Ahí estaba. Dios nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 71. ¿Para qué? Para liberarnos. ¿De quién? De nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. A eso vino Jesús. Él vino a derrotar a nuestros enemigos. Si tú y yo hoy tenemos enemigos que quieren entrar a nuestra casa, a eso vino Jesús, a libertarnos de esos enemigos. Y entonces tú y yo ya no les vamos a dar la bienvenida ni a la mentira, ni a la ansiedad, ni a la depresión, ni a la tristeza, ni al amor propio, ni al amor al dinero. Cuando quieran llegar a nuestra casa y sentarse en el sillón de honor de la sala, les vamos a decir, no, tú no entras aquí, esta casa le pertenece a Jesús. Así vamos a luchar contra nuestros enemigos. Ahora, tú y yo vamos a enfrentar retos, diferentes retos. Podemos tener retos frente a enemigos, como los acabo de mencionar ahorita, o podemos tener retos de circunstancias de la vida, ¿sí? Como le pasó a Ruth y a Noemí, que quedaron viudas, ¿sí? Podemos enfrentar retos de circunstancias de la vida. Tú y yo tenemos que hacerles frente. Tú y yo tenemos que levantarnos y decir, aquí estoy, yo levanto la mano, yo voy a defender la familia que tengo hoy en mis manos. Yo voy hoy a vencer este reto que tengo en mis manos por la familia, por mi vida, por lo que Jesús ha hecho por mí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a tomar nota de 4 consejos que yo te voy a dar hoy para que tú y yo podamos enfrentar nuestros retos. Romanos 12, 21. Dice la Biblia, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el bien. ¿Sí? Tú vas a vencer el mal con el bien. Que tú y yo seamos personas que nos caractericemos por hacer el bien. Que de ti y de mí la gente diga, ellos hacen el bien. Esa mujer hace el bien. Ese hombre, ese joven es confiable porque él hace el bien. Yo lo veo y hace el bien. Seamos personas que nos movemos haciendo lo justo, lo bueno, lo amable. Atrevámonos a llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Tú y yo tenemos que identificar y enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia lo que está bien y lo que está mal. Porque tú y yo tenemos que vencer el mal con el bien. Y cualquier mal que tú tengas frente a ti, hay un bien que lo puede vencer. Ok, porque por más enemigos que tengamos y más nombres que le pongamos a lo malo, Jesús, que es el único bueno, tiene todo el bien para derrotar lo malo. Así que tú y yo tenemos que identificarlos y nombrarlos y enseñarle a nuestros hijos, esto está bien y esto está mal. ¿Y de dónde? Vas a decir, ¿de dónde? Pues es que la sociedad dice que ya esto está bien. Sí, no, pero la sociedad no es nuestra guía. Es que en las leyes de nuestro gobierno ya dice que eso está bien, pero está mal, es malo. Atrévete a decirlo y a enseñarle a tu familia que eso es malo. La ley ya aprobó que las personas del mismo sexo se casen, no por eso está bien, eso está mal. Y tú y yo tenemos que defenderlo porque eso dice su palabra. Esta es nuestra guía.
Es que ya está bien que nos hablemos de malas palabras. Si tú, me sorprendo. Yo la verdad, en mi tiempo no era permitido que las mujeres dijéramos groserías. Pero hoy en día veo a las jóvenes con niños, no aquí, por supuesto, no aquí, lo aclaro, en el súper, por ejemplo, y hablándole de maldiciones a sus niños. Oye, que quién sabe qué, que quién sabe qué. ¿Yo qué? Ya, eso está permitido por la sociedad. No, está mal. Los maledicientes no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Está mal. Tú y yo tenemos que llamarle a lo bueno que está bueno y a lo malo, malo, y enseñárselo a nuestros hijos. Vamos al siguiente. Efesios 4:15. En cambio, hablaremos la verdad con amor. ¿Qué vamos a hacer? Hablaremos la verdad con amor. ¿Está ahí? Léanlo. Hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser mejor persona? Habla la verdad con amor. Con amor. ¿Es muy dura la verdad? Pues háblala con amor. Mijito, esto es así. Con todo mi corazón, con todo mi cariño, te lo digo, pero esto es así. Habla la verdad con amor. La verdad siempre nos va a dar la victoria. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. La verdad siempre va a triunfar sobre la oscuridad, porque la verdad nos traerá luz. La verdad siempre nos libertará, dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ay, es que, pues le voy a decir que, pues para no meterme en problemas, mejor no le digo. A ver, es mentira. Si no le vas a decir la verdad, discúlpame, es mentira. No hay. De medias, no, o es verdad o es mentira. Y la Biblia dice que hablemos la verdad con amor. Mira, hace tiempo una familia perdió un ser querido y había niños en la familia y me preguntaron, ¿qué les digo a los niños? Me están preguntando, muere el abuelo en la familia, muere alguien, ¿qué le decimos a los niños? Diles la verdad. Dile la verdad, se murió. ¿Sí? Dios lo llamó a su presencia. Dile, Él aceptó a Cristo en su corazón, no te preocupes si es el caso. Dile, está en el cielo. Dile la verdad. Todas las personas vamos a morir, explícaselo a su nivel con sus palabras, pero dile la verdad, no les cuentes cuentos guajiros, yo les digo a los niños, no, mijito, es que se fue al cielo porque Dios lo necesitaba. No, Dios no necesita a las personas en el cielo. No, es que allá se volvió un ángel, desde el cielo nos va a cuidar. No, las personas que mueren no nos cuidan desde el cielo. Cuando uno llega a la presencia de Cristo, la tierra ya se quita de nuestras preocupaciones. Eso lo dice la Biblia. No lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis. No le digas, ay, le puedes pedir lo que quieras, ¿sí? Él te lo va a conceder. No, Señor, a los muertos no les pedimos cosas, al que le pedimos es al Padre Celestial. Jesús nos dijo, a mi Padre pídele lo que quieras, pídemelo en mi nombre y te lo va a dar. Solo a Dios le pedimos. No le inventen cuentos a los niños. Ay, puedes hablar con Él cuando quieras. No, Señor, hablar con los muertos es brujería. No les enseñen eso a los niños, que son frases son bien románticas, pastora. No, ¿cuál? Es mentira. Enséñales la verdad. Tú enséñales, eres su mamá, eres su papá, enséñales la verdad. ¿Cómo me preocupa esta generación? Aunque siempre todas las generaciones hemos tenido nuestros saberes. A mí un reto que me llegó cuando mis hijos eran niños fue que el día que llevaron a la escuela esas clases de educación sexual,
Llegó uno de mis hijos un poco molesto, así como que no mamá, estoy enojado porque a todas las niñas les dieron una bolsita rosa, pero a nosotros no nos dieron nada. Qué bárbaro, solo a las niñas, quién sabe qué ha de haber tenido ahí adentro, dulces o quién sabe qué. Y yo le pude haber dicho, son dulces, hijito, que solo las niñas pueden comer. Y le pude haber inventado esa historia, pero dije, no, este es tiempo de que yo le explique a mi hijo lo que está pasando, porque verdaderamente llegó molesto por eso. Y en la escuela pues fue la clase de educación sexual y no lo entendió, no se los explicaron bien. Entonces dije, pues yo soy la mamá, ¿verdad? Entonces lo senté, mijito, siéntate, tengo que hablar contigo. Mira, a las mujeres cada cierto tiempo, cada una vez al mes, nos sucede esto. Y se lo expliqué, se lo tuve que explicar. Yo no tenía pelos en la lengua, se lo expliqué porque es hombre y necesita saber. Aunque no haya niñas en esta casa. Y lo que le dieron a tus amigas en esa bolsita era una protección para usarla mientras está en esos días. Y él dijo, bueno, ok, no señor, aquí se me queda todavía, tengo más que decirle. Tengo más que decirle, porque le enseñé a respetar a las niñas. Tú tienes que tener cuidado porque tus amiguitas ya van a tener eso. Y va a haber días en que ellas no se quieran levantar y no quieran correr y les duela la panza y tú las vas a entender, porque algo está sucediendo en su cuerpo. Y yo se los enseñé a mis hijos, con la verdad. No les conté un cuento guajiro. ¿A qué se enfrentan ustedes hoy con los niños y yo con mis nietos? A otras cosas distintas, pero las voy a enfrentar con la verdad. Cuando lleguen a mi casa y me digan, abuelita, fíjate que un amigo mío tiene 2 mamás. ¿Qué le voy a decir a mi nieto? Tengo que prepararme, pues la verdad, y explicárselo a su nivel, pero decirle la verdad. Vámonos al siguiente punto. Deuteronomio 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras, estas que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos que ser personas creyentes de esta palabra, creyentes de Jesús, creyentes de que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Vivamos creyendo y que la fe en Dios sea parte siempre de nuestras vidas. Incúlcale a tus hijos a amar a Dios. Ama tú a Dios y enséñale a tus hijos a amar y a honrar a Dios. Mira, hace tiempo oí que había una aplicación muy buena que te lee las historias de la Biblia para niños. Y la recomendación de ese canal era que tú le pusieras ese video, ese audio a tus hijos antes de dormir. Pero la instrucción de Dios no dice eso. Dice que tú se las hables. Cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, o sea, cuando vayan en el coche, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, yo no quiero saber que ustedes les ponen una app a sus hijos antes de dormir. Quiero que ustedes abran la Biblia y se las lean. Quiero que ustedes se sienten con ellos en el borde de su cama y le lean la Biblia, porque esa es la instrucción de Dios. Enséñales. De ti va a surtir mucho mayor efecto. Y por último, dice Josué 1:9, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde? ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Él va a estar ahí. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo contamos con su presencia. Él nos ha prometido su presencia. Y si Dios está con nosotros, ¿quién? Dime, ¿quién o qué cosa nos puede derrotar? Nada. Nada ni nadie nos puede derrotar.
Nada ni nadie nos puede vencer. Tú tienes que contar con la presencia de Dios en tu vida. Y tienes que levantarte, ser fuerte y valiente y decir, aquí estoy. Tomo el reto de sacar a mi familia adelante. De enseñar a mis hijos que sean hombres y mujeres de bien. Que hablen la verdad. Que crean y amen a Dios y que sean fuertes y valientes. Estamos formando vidas. Tú no sabes lo que tu hijo o tu hija va a hacer en el futuro. Tú no sabes los planes que Dios tiene para ellos, pero tienes que prepararlos como si fuera a ser el próximo rey, el próximo gobernador, el próximo predicador, el próximo misionero, el próximo emprendedor, aquellos que se destacan en esta generación y se levantan, porque es el deseo de Dios que todos tengamos un futuro y una esperanza, porque es el deseo de Dios que todos venzamos nuestros retos para poder dar luz a esta generación. Lo cantábamos hace rato. La luz va a derrotar la oscuridad y la luz de Jesús la tenemos tú y yo en nuestras vidas. Seamos esa luz que derrota la oscuridad en esta generación.